Bien, perfecto. Comenzamos. Bueno, hoy vamos a dar otra charla del ciclo de charlas que formamos con el campus de hockey. Continuamos con la idea de que los partidos se definen en el área y, como no podía ser de otra forma, vamos a cerrar con los principales personajes y participantes del área, que son los arqueros. Así que bueno, hoy vamos a dar la charla de arqueros. La charla la va a dar nuestro entrenador de arqueros del campus, Manuel Miotti. Manu es, además de ser arquero, como jugador, también como entrenador, tiene una larga experiencia. Estuvo entrenando en Estados Unidos, en la escuela de arqueros de los Eagles de Filadelfia, que es una de las mejores escuelas de hockey de Estados Unidos. En Rosario también trabaja en la escuela de arqueros, arqueros de hockey OK. Y bueno, como decía, también estuvo como jugador, tanto en Universitario de Rosario como en el seleccionado del Litoral. Ahora ya le paso la palabra a él, así comienza con la charla, con todo lo que tiene preparado. Bueno, gracias Luqui. Bien, vamos a hablar de arqueros, vamos a hablar particularmente de lectura y de toma de decisiones, que es en lo que nos vamos a enfocar. La charla se divide en 5 puntos: tipos de arqueros, características de lo que para mí es un arquero completo, la toma de decisión del arquero, la lectura y responsabilidades, tanto del arquero como del entrenador y entrenador específico de arqueros. Vamos a ver algunos videos también y después vamos a abrir al final para preguntas. El que quiere ir haciendo preguntas las puede ir dejando en el chat y después al final las vamos a ir contestando. Bueno, vamos a hablar un poco de lo que son las clases de arqueros. A grandes rasgos, para mí y para varios entrenadores y jugadores hay dos tipos de arqueros. Tenemos arqueros más bien técnicos y tenemos arqueros más bien atajadores, ¿sí? El arquero técnico, como muestra ahí la imagen, tiene un grado más de ejecución que el arquero atajador y ahí es donde le saca la diferencia y donde saca un poco más de ventaja en lo que es la resolución de las situaciones. Y el arquero más vale atajador es un arquero que tiene más reflejos, puse acá yo, pero en realidad lo que hablo es más amplio, sino que son capacidades innatas, físicas, y estamos hablando de que tiene en general un poco más de lectura. Bien, esto estamos hablando de dos prototipos de arquero bien puro, pero que a nosotros nos van a ayudar a lo que es el resto de la charla, ¿no es cierto? No quiere decir que el arquero técnico tenga siempre menos reflejo y menos lectura que un arquero atajador, pero en general son los dos grandes tipos de arqueros. Bien, ¿qué debe tener un arquero completo? Y esto es a mi parecer. Primero, actitud. Un arquero tiene que ser extrovertido, tiene que ir para adelante, tiene que tener preferentemente condiciones de líder, ¿sí? Algunos dicen que estamos locos. Para mí eso de que estamos locos es pura actitud. Y mientras más actitud tenga un arquero, va a tener más resistencia a la frustración, a resistencia a cometer errores, va a ser más proactivo a la hora de decidir, no se va a quedar en un error. Segundo, en importancia para mí viene el concepto. Un arquero con concepto tiene más chances de atajar una pelota o de mantener el arco en cero, ¿sí? Se habla de que el mejor momento del arquero es después de los 25 años, que es el momento en que el arquero madura, no por capacidades físicas o por aptitudes, sino por una cuestión de adquisición del concepto y de la lectura. Y puse tercero en orden de importancia la técnica, porque no por restarle importancia, pero yo considero que un arquero con actitud y con concepto, cualquier técnica que utilice puede atajar una pelota. Ahora, un arquero técnico sin concepto es un arquero que difícilmente va a atajar esa pelota. ¿Qué es la técnica? A diferencia de los jugadores, para mí la técnica para el arquero es una herramienta. Y nosotros los entrenadores de arquero, en lo que es el entrenamiento específico, al arquero le damos herramientas para que después utilice en lo que es la toma de decisión. Sí va a haber herramientas que son mejores que otras, ni hablar, pero atajar la pelota con una barrida o atajar la pelota con un bloqueo de frente en una situación puede darnos resultados y son no más que herramientas. Bien, y pongo talento
porque un arquero de alto rendimiento, un arquero de alto nivel, un arquero de selección, necesita talento para llegar. ¿Y qué es el talento? Para mí el talento es la capacidad de adquirir estas tres cosas que hablamos antes con facilidad, ¿sí? Talento a nivel técnico es la capacidad de adquirir las técnicas y poder aplicarlas, no solamente en un entrenamiento específico, sino también en un entrenamiento grupal, y ni hablar en los partidos. Talento a nivel concepto es tomar toda la información que nos dicen los entrenadores, ya sea durante un entrenamiento específico, o ya sea en la charla previa de un partido, o en la post-charla de un partido, y poder aplicarlo al siguiente. Y talento en actitud es poder reinventarse a nivel emocional todo el tiempo, buscar dónde está la falla, no quedarse, saber que uno se equivocó y darle para adelante. Y esas tres cuestiones se mejoran constantemente. Eso para mí es el talento y es lo que necesita un arquero para llegar al alto nivel. Bien, nosotros hablamos de técnicas y nosotros dijimos que las técnicas son herramientas, ¿no es cierto? Podemos tener... Hay tantas técnicas como entrenadores de arquero haya, ¿sí? Nosotros podemos hablar de una técnica de despeje de guantes y de piernas, que tienen sus puntos obviamente. Podemos hablar de barridas de piernas, barridas de guantes, media barrida de pierna, barridas de palo. Podemos hablar de bloqueos de frente, bloqueos de rodilla, bloqueos acostados, ¿sí? Podemos hablar de técnica de corte de centros, podemos hablar de salvadas exigidas, para poner las principales y de las que más se habla. No nos vamos a detener tanto en la técnica, sino que vamos a pasar a hablar un poquito más de lo que es la lectura y la toma de decisión, porque ya hablamos que para nosotros estos son herramientas. Vamos a hablar de toma de decisión. ¿Qué es la toma de decisión? Es un proceso. Es el proceso mediante el cual se realiza una elección entre las opciones o formas para resolver diferentes situaciones de juego. ¿Está? Si nosotros nos ponemos a desglosar un poco este concepto, estamos hablando de una elección entre opciones, ¿sí? Tenemos varias opciones, no hay una sola lectura de una situación de juego, no hay una sola técnica que podamos elegir para resolver una situación, y estamos hablando de situaciones de juego. Bien, a la hora de tomar decisiones, entran en juego diversos factores y se apela a la capacidad analítica. ¿Qué quiere decir esto? Entran en juego diversos factores. Hay una lectura previa, ¿sí? Ya sea en corto o largo tiempo, la mayoría de las veces para nosotros los arqueros la lectura es instantánea, tenemos que tomar una decisión muy rápido y apelamos a una capacidad analítica, ¿sí? Que eso es la lectura que podamos hacer de la situación que vamos a tener que resolver en breve. Para escoger el mejor camino posible, cualquier toma de decisiones debería incluir un amplio conocimiento del problema que se desea superar. ¿Y por qué hablamos de esto? Un problema que no se conoce difícilmente se lo solucione en segundos, en milésimas de segundo durante un partido, de correcta manera. Entonces, nosotros hablamos de la experiencia, hablamos de que el arquero experimentado, a partir de los 25 años está llegando a su pico. Estamos hablando de que son situaciones conocidas por las que el arquero pasa, que se dan durante los partidos y que podemos ir metiéndola durante los entrenamientos. Estamos hablando también de concepto que nosotros le damos a los arqueros a la hora de los entrenamientos y que a ellos les sirve para tomar decisiones. Deben evaluarse alternativas de acción. Si estas últimas no están presentes, no existirá decisión. Obviamente, ante una situación hay más de una resolución, el arquero las tiene que conocer y tiene que optar por la que le parezca mejor. Y vamos a hablar de decisiones programadas, que son las que se toman de acuerdo a políticas, ¿sí? Esto es más bien un concepto que se desarrolla bastante en la administración. Una decisión programada es una decisión que no se piensa demasiado en el momento, ¿sí? Ya pasó varias veces, va a seguir pasando y hay políticas para resolverla. ¿Qué es una política? Es una manera de resolver esa situación particular. Estamos hablando de procedimientos o reglas que facilitan la toma de decisiones en situaciones recurrentes porque limitan o excluyen otras opciones. ¿Qué pasa acá? El arquero tiene que resolver en milésimas de segundo, tiene que hacer una lectura de una jugada que le está viniendo encima y hay parámetros que nosotros podemos seguir, hay políticas de las que les voy a hablar un poco más adelante, que nosotros podemos seguir
para tomar una decisión rápida en el momento. ¿Sí? Nosotros en una de las primeras charlas hablamos de las zonas del área, y yo les voy a dar un ejemplo de política. Tenemos la zona 0. Dentro de la zona 0, el arquero juega o 1 contra 1 o resuelve de bloqueo. ¿Por qué de bloqueo? Porque zona 1 estamos muy cerca de la línea del arco, no hay tiempo de lectura, y un bloqueo por ahí es la técnica más acertada. ¿Qué tipo de bloqueo? Que dará lectura de jugador y a qué también le salga a cada uno. Pero, por ejemplo, que la zona 0 se juegue con conceptos de bloqueo para desvío, para definiciones rápidas, es una política, por ejemplo. Vamos a hablar de la indecisión. ¿Qué es la indecisión? Es la falta de determinación ante una situación. Es un trastorno que destruye la seguridad y que se vuelve un problema a la hora de decidir, y es la incapacidad de elegir entre 2 o más opciones. ¿Sí? Y acá es donde empieza un poco a valer el rol que nosotros tengamos como entrenador específico o como entrenador grupal del equipo. ¿Por qué? Porque la indecisión, esa falta de determinación, puede venir o por una situación desconocida, ¿sí? Que vamos a ir resolviéndola mejor con la experiencia, o puede venir, por ejemplo, de una crítica del entrenador, ¿sí? Hay situaciones en las que el arquero decide, podemos decir que la decisión está bien tomada, que hubo mala suerte, y que un entrenador cargue contra un arquero, al arquero lo pone en duda, porque no sabe si lo que hizo está bien, a lo mejor estaba confiado y después resulta que se dice, ah, mierda, pero no agarré la pelota, me están insultando a mí, le erré. Y muchas veces no se le erra la técnica, no se le erra la lectura, sino que se le erra con cuestiones de timing. A veces hay mala suerte también, hay mérito del rival. Y comentarios de este tipo al arquero lo pueden poner en un trajín de decir, no sé si estoy equivocado o realmente tengo razón. Y eso para nosotros los arqueros es un problema, y para los entrenadores también, ¿sí? Nosotros como entrenadores tenemos que poder evaluar si la decisión está bien tomada, mal tomada, si podría haber una mejor o no. Bien, vamos a hablar entonces de lectura. Y dentro de la lectura de la jugada, de la lectura que haga el arquero, va a haber 4 puntos importantes que van a determinar la acción. El primero es el concepto del jugador peligroso, ¿sí? El jugador peligroso es el jugador que puede llegar a meter el gol. Sí, básicamente es el jugador que puede llegar a meter el gol. Si nosotros analizamos esta jugada de acá, la pelota todavía la tiene la defensa, porque blanco es defensa. Ahora, yo como arquero ya tengo que saber que ante una posible pérdida, porque hay un encierro ahí y una presión alta de los defensores, esta jugadora puede ser potencial jugador peligroso. Esta jugadora, sí. No te escucho bien. ¿El resto No te escucha más o escucho menos? bien. Sí, acá Yo se sí escucha bien, escucho. Manu. Sí, acá también. escuchamos. Así que, Acá se escucha perfecto. Sí, se escucha perfecto. ¿El resto escucha bien? gracias a todos. Capaz que tenga algún problema con el internet. Sí. Bueno, perfecto, Manu. Continuamos. Ya chequeamos el resto. Bien, y como arquero, decíamos, tengo que hacer la lectura de esta jugadora peligrosa y tengo que hacer la lectura de que esta jugadora es potencial peligro, y para colmo está marcada de lejos y a espaldas de la defensora, ¿sí? Eso nosotros ya lo tenemos que ir evaluando incluso cuando la pelota está en poder de la defensa, ¿sí? Vamos a hablar de ángulo de tiro, que lo voy a mostrar un poco más gráficamente para que lo vean mejor. Vamos a hablar de distancia de tiro, ¿sí? Y vamos a hablar de momento de tiro. Vamos a un ejemplito, ¿sí? Rojo ataca, amarillo defiende, lo vamos a simplificar lo máximo posible. Acá si tenemos que decir cuál es el jugador peligroso, evidentemente ahora el jugador peligroso es este que está libre, que tiene un tiro franco al arco. Entonces, yo como arquero tengo que estar listo para atajarle la pelota a ese jugador. ¿Está? Vamos a hablar de ángulo de tiro. Sabiendo dónde está ese jugador, yo ya de por sí puedo más o menos tener una noción de dónde va a tirar y cuál es el ángulo de tiro. Este ángulo de tiro es un ángulo de zona 2, que si yo me quedo adentro del arco, por ejemplo, estoy cubriendo poco espacio. Entonces lo que hago es salir algunos pasos más del arco para cerrar ese ángulo. Acá la distancia de tiro es larga, entonces ante una posible pegada, yo necesito usar
toda mi reacción y mi facultad de atajada de piernas y de guantes, por ejemplo. Y el momento del tiro acá es importante para prepararme para lo que va a ser esa pegada, ¿sí? En una pegada el momento de tiro es más fácil de adivinar que lo que es un desvío en zona cero, y no menos importante. Lo que hace más difícil a un tiro de cerca es la rapidez con la que se define la jugada. Vamos a otro ejemplo. Sigue rojo atacando, ya tenemos un defensor metido adentro de la zona cero, ¿está? Nosotros tenemos que detectar que es ese el jugador peligroso y probablemente el que defina la jugada. Estamos cerca de la línea de pase de ese jugador. Entonces, puedo salir a interceptar, hacer un corte de centro, ¿sí? Pero yo la lectura ya la hice antes. Veo que la línea de pase está muy cerrada, yo puedo salir a interceptar. Ahora, supongamos que ese jugador de rojo está atrás del punto de penal, la acción hubiese sido distinta, porque probablemente si yo quisiera llegar a esa línea de pase, estaría quedando lejos, y si le erro, estoy quedando fuera del arco por muchos metros. Ya no tengo forma de resolver esa jugada. Vamos a otra situación, un poco más compleja. Delantero que llega al fondo, ¿sí? Desborde. Hay un delantero que llega con marca a lo que es zona cero, y la clásica, anticipo, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo importante acá? De nuevo, detectar al jugador peligroso. Por experiencia, decir que puede llegar a haber un anticipo, yo ya lo tengo que haber visto. Entonces, el pie derecho puede ir apuntando un poco más al centro del punto de penal para ir mirando a cada rato a este jugador. Si hablamos del ángulo de tiro, en este caso sería este. Yo ya tengo que haberlo adivinado, el ángulo de tiro. El jugador a lo mejor un poco más a la derecha, un poco más a la izquierda, pero el ángulo de tiro es aproximadamente ese. La distancia de tiro es cercana, ¿sí? Va a haber una definición rápida y es en zona cero. ¿Está? Nosotros, ¿qué dijimos como política hace un rato? Zona cero se juega de bloqueo. Entonces, me acerco lo máximo posible, esperando el momento de tiro, que el momento de tiro va a ser a 1 o 2 toques, o sea que va a ser muy rápido, y lo que hago es ir a bloquear esta jugada. ¿Sí? Ir a bloquear este tiro, perdón. ¿Está? ¿Se ve? Si yo dejara ese ángulo, acá adelante estoy cubriendo casi todo el ángulo. Vamos a otra situación. Jugador peligroso afuera del área. ¿Sí? Acá hay un montón de opciones, porque la jugada es demasiado simple. Este jugador puede recibir en el borde del área y tirar de pegada al arco, puede recibir más adelante cerca de zona cero y jugar a 2 toques o de desvío, ¿sí? Entonces, yo en vez de pararme como arquero entre la línea del arco y entre la pelota y el centro del arco, tomo una posición un poco más esperando el ángulo de tiro de ese jugador, que en este momento estaría bien tomada, porque el jugador que tiene la pelota no tiene peligro de entrar al área, y en el momento que viene la pelota yo ya estoy preparado para esa situación, ¿sí? Que no sería lo mismo si yo tengo que recorrer desde el primer palo hasta el medio del área como recién. Vamos a una situación más. Hasta ahora no hay jugador peligroso, ¿sí? Pero rojo va a hacer un give and go y van a filtrar un pase al área. ¿Está? Entonces, el jugador peligroso yo ya lo tengo que ver, que es el que viene corriendo a resolver la jugada. El ángulo de tiro otra vez va a depender de dónde reciba este jugador. Si recibe más bien cerca del área, me voy a preparar para un tiro directo. Si veo, como en este caso, que el jugador va a recibir más adentrado al área, lo que puedo hacer en esta situación es salir a jugar un 1 contra 1, por ejemplo. Bien, antes de pasar a esta filmina, vamos a mirar algunos videos. Acá tenemos un ejemplo. Vamos a ver un poco más detenidamente, ¿no es cierto? Miren la posición de la arquera. La pelota está del lado derecho, una jugadora que recibe y que viene en conducción desde el lado derecho, pero la arquera ya miró a esta jugadora que entra por el lado izquierdo y sabe que es la jugadora peligrosa. ¿Está? Y ya está evaluando cuáles son las acciones, ¿sí? Esta pelota termina siendo un pase atrás a zona cero y la arquera resuelve bien con una barrida, ¿sí? Zona cero, barrida como gesto de bloqueo, despeja la bocha. Queda el rebote, la arquera se levanta rápido, está lista para la segunda jugada.
Un ejemplo de una buena toma de decisión. Vamos a otra toma de decisión. Zona 0, de nuevo. Bien. Jugador cargando la pelota. Jugador peligroso entrando de desvío al punto de penal. Este lo voy a dejar correr de nuevo porque está en cámara lenta. El arquero ya lo vio, se adelantó unos pasos. Hay una definición en zona 0, gesto de bloqueo. Si este arquero se hubiese quedado parado dentro del arco y hubiese tratado de reaccionar ante esa pelota, probablemente hubiese sido gol. Vamos a una situación más. Vamos a repetirla, pero ya de por sí hay una definición muy rápida de desvío en zona 0. ¿Sí? El arquero ya lo detectó, el jugador que va a desviar este jugador de verde. Fíjense con la rapidez que este arquero llega a ponerse enfrente del tiro con un bloqueo de frente y listo para una segunda pelota, por no sacarle los ojos de encima a la pelota. Bien, una jugada distinta, una jugada que termina con tiro desde el borde del área. Vamos a analizar un poco. Bien, jugadora de blanco que recibe. Corre en velocidad con presión, ¿no es cierto? Peligro de tiro directo. Fíjense la arquera cómo se desplaza cerca de la línea de fondo, buscando el ángulo de tiro en el momento de tiro para resolver esta situación. ¿Sí? Fíjense, al momento de tiro, esta arquera ya está perfectamente parada sobre la línea que va de la pelota al medio del arco. ¿Sí? Tiene el pie izquierdo un poco más abierto, ¿sí? Porque hace la lectura de que puede haber un posible desvío de este lado. De todas maneras, ese desvío podría haber estado marcado por esta defensora. No importa, un poco precavida. Pero está lista para el tiro directo. Perfecto. Y quiero mostrar un último video más, porque nosotros hablamos de que la técnica es una herramienta y vamos a ver un penal de Carter. Carter es el arquero de Canadá, arquero de la selección canadiense, chiquito a diferencia de otros arqueros, muy ágil, y Carter fue entrenado durante mucho tiempo por un entrenador de hockey sobre hielo, ¿sí? Y van a ver la particular técnica que usa para atajar el penal. Bien, vamos a repetirlo. Usa un bloqueo de rodilla que si alguno alguna vez vio hockey sobre hielo, es bien clásico de hockey sobre hielo. ¿Está? Quizás otro tipo de arquero lo hubiese resuelto de otra manera. Indiferente. Si la pelota no entra al arco, está fantástico. Y como último punto de esta charla, vamos a hablar de responsabilidad. ¿Sí? Un arquero, según mi opinión, puede tener 3 tipos de responsabilidades por un gol, por ejemplo, durante un partido. Hay una responsabilidad técnica, una táctica y una de lectura. ¿Sí? La responsabilidad técnica, para resumirlo, vamos a decir que ejecutó una técnica incorrecta o ejecutó la técnica correcta de manera incorrecta, ¿sí? Y por eso hubo gol. La responsabilidad táctica tiene que ver con una cuestión más de política de defensa del área, ¿sí? Nosotros dijimos que tal pelota se defiende de esta manera, bien, no la defendimos de esa manera y terminó en gol. Ahí podemos hablar de una responsabilidad táctica. Y una responsabilidad de lectura, esta ya es la más difícil de corregir y es bien subjetiva de cada arquero, porque tiene que ver con que el arquero lea qué es lo que puede llegar a pasar, ¿sí? Esta es la más difícil de perfeccionar, se va ganando con la experiencia, el análisis de video es muy útil y es muy importante. ¿A qué quiero llegar con esto? La técnica se entrena, ¿sí? Con repetición en los entrenamientos específicos, con entrenamientos específicos de la jugada a la que yo pueda realizar esa técnica para resolverla y entrenamientos grupales pensados, ¿está? Llevándolos a situaciones en las que el arquero pueda utilizar esa técnica. La responsabilidad táctica, ¿sí? Yo la puedo resolver en los entrenamientos grupales
con concepto principalmente que los entrenadores podamos darles a los arqueros, o concepto que los arqueros mismos puedan ir adquiriendo y que crean acordes, y durante las charlas técnicas previas a los partidos. Por ahí en caso del arquero, la charla técnica no tiene mucho contenido en lo que es para el arquero, porque el arquero esas situaciones ya en general las tiene definidas durante lo que es un entrenamiento de la semana, ¿sí? Tal situación, en general, la ataja siempre de la misma manera. No cambia de acuerdo al equipo, pero es importante que le demos los conceptos. Y la de lectura, como dijimos, es un factor muy subjetivo y está influido por la técnica y por la táctica. ¿Sí? ¿Por qué? Por la táctica. Porque la toma de decisión de este arquero se va a ver influida por los conceptos que le hayamos dado. ¿Y por qué? Por la técnica. Porque nos va a pasar, y los que son arqueros lo sabemos, hay técnicas con las que nos sentimos más confiados, ¿sí? Y no está mal, si a nosotros nos da resultados, está buenísimo. Todas las técnicas tienen sus pros y sus contras, algunas sirven más que otras para determinadas situaciones. Lo que está buenísimo es tener un abanico de opciones y poder utilizar siempre la más adecuada para la situación. Ahora, ¿cuál es el fin de esto? Yo a mi arquero por un error técnico en un partido no lo puedo matar, desde mi punto de vista. ¿Por qué? Porque o falta entrenar específicamente ese gesto, ¿sí? O el arquero se largó a hacer algo que no sabía hacer y bueno, y tuvo sus consecuencias técnicas. Ahora, un error táctico, sí hay que remarcarlo, ¿sí? Hay que hacérselo saber, es una cuestión que está predefinida y que tendría que haber resuelto de esa manera. Y la más difícil de todas, una cuestión de lectura, nosotros tenemos que evaluar qué tipo de arquero y qué tipo de equipo estamos mirando, ¿no? Estamos viendo. No es lo mismo un arquero de inferiores que se equivoca por primera, segunda, tercera vez en la resolución de una jugada similar a un arquero de una primera división con 10 años de trayectoria en primera, que lo ha sabido resolver de buena manera y que por alguna cuestión no lo ha resuelto bien, o peor aún, un arquero que por cuestión de indecisión está cometiendo siempre el mismo error en la misma jugada, o la mayoría de las veces comete el mismo error en la misma jugada. ¿Sí? Nosotros tenemos que poder evaluar y diferenciar qué tipo de error está cometiendo para darle la información y hacerlo crecer, ¿no? Al arquero, que por ahí es el puesto más jodido, porque tiene un factor psicológico muy grande y no es fácil ser arquero para lo que lo somos. Lo disfrutamos, pero no es fácil. Bueno, acá concluiría la charla. Creo que Luqui, antes de las preguntas, quería hablar un poquito. Bueno, perfecto, Manu, la charla. Muchas gracias. Bueno, también parte de cómo armamos la charla, tratamos de que sea breve, porque la última vez que metimos arqueros en una charla hubo muchas preguntas, así que, bueno, dejamos un buen espacio para el tema de las preguntas que vamos a hacer a continuación. Primero, siendo que este es el cierre del ciclo de charlas que armamos, ya hicimos defensa de área, ataque de área, córner cortos, y ahora cerramos con arqueros. Bueno, queríamos agradecer a todos los que estuvieron participando en todas, y bueno, comentarles un poco, o recordarles lo que ya vieron, qué es lo que somos, qué es el campus de hockey de Rosario, con el cual organizamos todo esto, y cuáles son las cosas que estamos haciendo por ahora. Siempre estamos abiertos a ir colaborando de otras formas, de otros puntos, en el hockey de la región y en el hockey de cualquier lugar que se pueda. Lo que estamos trabajando ahora son entrenamientos en Rosario. Tenemos la escuela de arqueros a cargo de Manu, escuela de arrastradores a cargo de Franco, que dio la charla de arrastre, y el asesoramiento técnico que hacemos un poco entre todos. Les queríamos comentar un poquito cómo es y cómo estamos ahora con toda esta situación, tratando de retomar, volver a las actividades estas. Ahí Franco Hart les iba a decir un poco cómo eran los entrenamientos en Rosario. Fran, ¿está ahí? ¿Cómo andan? ¿Se escucha bien? Sí. Bueno, no, comentar un poquito el tema ahora, cómo sería el tema de retomar lo que son los entrenamientos en Rosario. Nosotros lo que veníamos haciendo ya desde el año pasado es lo que son los entrenamientos en Rosario para las chicas que en general son de pueblos de alrededor o han terminado en Rosario por alguna situación, y para mantenerlas conectadas con el club de ellas, digamos, que no tengan que tomar alguna decisión como
cambiarse de club, dejar el deporte cuando se vienen a Rosario. Estamos dando los entrenamientos acá, que consiste, bueno, son 2 veces por semana, la idea es que sea lo más completo posible, 1 horita y media en la cancha sintética del hipódromo, con un complemento físico para las que por ahí también están un poco desconectadas de lo que es la parte física del club. Acá también está ese complemento. Y bueno, ha dado muy buen resultado. La verdad que se ha visto en las chicas, personalmente para ellas, yo creo que suma mucho el hecho de poder seguir con la actividad que ya venían haciendo y que ellas la disfrutan totalmente, se nota. Y se han podido seguir estando conectadas con el club, con el equipo, que es uno de los objetivos que tenemos. De mi parte, con el tema del entrenamiento en Rosario, más o menos eso. Así que... Perfecto. Bueno, muchas gracias, Fran. Bueno, sobre la escuela de arrastradores, nos iba a comentar un poco Franco Romani, el que va a estar más a cargo. Bueno, gracias, Luqui. Bueno, primero buenas tardes, noches a todos. Bueno, la idea de agregar la escuela de arrastres al proyecto del campus es un poco, nos parece como un pequeño aporte de calidad a lo que es el desarrollo del córner corto acá en la zona. No hay muchos especialistas ni muchas especialistas, por lo que vemos en los torneos que tenemos alcance. Entonces, bueno, nos parecía aportar un granito desde ese lado. ¿En qué se va a basar? Básicamente la idea es trabajar iniciación y perfeccionamiento de la técnica, con, bueno, entrenamiento, sirviendo todos los pasos metodológicos, filmar también, trabajar con todo lo que es análisis de video y de movimiento, y bueno, después inclusive tratar de hacerlo lo más personalizado posible y ir dando, si se pueden, algunas tareas para que hagan los jugadores o las jugadoras por su cuenta y demás. Básicamente se va a tratar de eso. Perfecto, muchas gracias, Franco. Y bueno, ahora lo último que queríamos comentar sobre el asesoramiento técnico. Comento yo, el asesoramiento técnico en parte es una de las ramas de lo que estamos haciendo ahora, armando charlas para capacitar tanto a jugadores como a entrenadores, pero después la idea es enfocarse más en los entrenadores y dar una mano, como está escrito por ahí, algunos dar una mano en el tema de planteo de entrenamientos, planificación anual, análisis de video, y después ir abriéndose a cualquier necesidad y adaptándose a las necesidades de los entrenadores, de los clubes, más específicamente. Entrar en contacto y tratar de ayudarlos y ir beneficiándonos entre todos. Bueno, y lo último que queda es la escuela de arqueros, que bueno, Manu puede comentar y ya arranca ahí con las preguntas que le vayan haciendo. Bien, el entrenamiento específico para arqueros, de la misma manera que el específico para jugadoras, ¿sí? Vamos a trabajar con grupos reducidos de misma edad o mismo nivel, más mismo nivel, ¿está? Y la idea es trabajar todo lo que sea técnico específicamente y bien táctico, que podamos sumarle a las arqueras en lo que es un entrenamiento específico, ¿no? Para después volcarlo a lo que es un entrenamiento grupal y el próximo paso poder llevarlo a lo que es un partido de fin de semana con su equipo, ¿no es cierto? Bien, excelente, Manu. Bueno, ahora sí, pasamos a las preguntas, que ya me escribieron varias. Vamos a arrancar con la primera por acá, que hablan de el lado inhábil del arquero. ¿Cómo trabajan el lado inhábil? Me imagino que será el lado, o bueno, o los gestos, las cosas que más le cuesten, y cómo trabajás a largo y a corto plazo. Si haces planificaciones anuales, te vas acomodando al torneo, fijás objetivos específicos, ¿cómo trabajás esa parte? Bien, vamos a la primera parte. El lado inhábil se entrena con mayor repetición que el lado hábil, ¿sí? Como cualquier otro gesto. Mientras más duro esté para un gesto o para un lado un arquero, la solución es meterle mayor cantidad de repetición hasta que vaya saliendo lo más fluido posible. Ojalá que llegue a salir como el lado hábil, pero la solución es esa. La solución, la forma de trabajarlo. Pues solución, no hay una solución en sí. La otra parte de la pregunta era en cuanto a la planificación. Bien, eso va a depender de la edad, ¿sí? Con lo que son las más chiquititas, nivel de escuelita y hasta 11 años antes de que entren a sub-12, por ahí el objetivo es que se diviertan, que vayan conociendo técnica, pero
que la pasen bien durante los entrenamientos, porque el objetivo es ese para poder conservarla durante todo el proceso, ¿no es cierto? Ahora, lo que es la etapa formativa de un arquero, podemos decir hasta los 17, 18 años, es ir enseñándole progresivamente las diferentes técnicas, ¿sí? Ir sumándole dificultad, sumándole oposición, tratar de meterla en las situaciones lo más reales posibles para que la transferencia a lo que es un partido sea lo más, ¿cómo decirte?, fluida posible, ¿no? No podemos entrenar 2 veces una barrida con un arquero y pedirle que la haga un fin de semana, porque es un proceso mucho más largo que eso. El arquero se tiene que sentir que lo está haciendo, que le sale una práctica, que le sale una práctica específica, que le sale con el equipo, que le agarró el timing y que está preparado para hacer una lectura y usarlo en la cancha un fin de semana. Después, en cuanto a lo que es arquero de alto rendimiento, ya la técnica está prácticamente enseñada, ¿sí? Yo particularmente trabajo más lo que es toma de decisión, lecturas, cuestiones que podamos analizar en video donde se vean falencias, sin dejar de trabajar la técnica, pero ya más enfocarme en cómo atajar la pelota y no qué técnica específica usar, sino ir directamente al objetivo, que es mantener el arco en 0 o con el número de goles más bajo posible. Sí, hay planificación a largo plazo, especialmente en inferiores. No depende del partido, ¿tá? Yo no suelo depender del partido, salvo que cuestiones de arrastre, por ejemplo. El otro equipo tiene un córner corto de arrastre muy particular, o un córner corto de pegada muy efectivo, entonces sí, por ahí trabajo durante la semana algún gesto técnico, o alguna cuestión un poco más específica, pero no más que eso. Creo que ahí respondí todo. Sí, perfecto. Sí, le diste a las 3 partes y bien conciso. Bueno, acá un poco acompañado, pregunta más o menos cómo es un esquema de un entrenamiento de arqueros, si se comienza con repetición, si usás jugadores y si metés situaciones jugadas después. O si directamente van a las situaciones jugadas. Bien. Siempre arrancamos con una entrada en calor general, ¿sí? Después nos tomamos 1/3 del entrenamiento para trabajar un gesto específico particular con una progresión, y la idea es darle más a ese gesto, ¿sí? Hacer la mayor cantidad de repeticiones posibles sin desgastar al arquero. Durante la segunda parte del entrenamiento ya sí pienso en ponerle un poco más de oposición, hacerlo más movido, un poco más jugado, y siempre la idea es terminar con una actividad que sea o bien recreativa o bien jugada, o bien que se asemeje más a una situación real de partido. Ese es un esquema a grandes rasgos de un entrenamiento. ¿Cuál era la segunda parte? Era eso. Si utilizo jugadores. Eso, se pueden armar prácticas con jugadores, ¿sí? Por ahí es un poco más divertido para el arquero, un poco más aburrido para el jugador, pero es lo mismo que la práctica de 11, un poco más divertido para el jugador, un poco más divertido y menos divertido para el arquero. Lo interesante es que poner jugadores lo hace más real, te da más diferentes tiros que si solamente tira un arquero compañero o el entrenador, y hace un poco más impredecible el juego, además de que se pueden hacer juegos de espacio reducido o juegos reducidos de 1 contra 1, se trabajan mejor los bloqueos, por ejemplo. Está bueno tenerlos, sí, está muy bueno tenerlos. Perfecto, ahí acompañado, otra pregunta es ¿cuánto tiempo le dedicás en plantel superior a los entrenamientos específicos? Bien. ¿Cuánto le dedico? El tiempo que tengo, ¿sí? Que por ahí ese tiempo son entre 45 y 1 hora por semana. Si me preguntan de un ideal, ¿cómo me gustaría trabajar? A mí me gustaría trabajar, aunque sea 2 veces por semana, 45 minutos, con lo que es arqueras mayores. No te digo en el lugar del entrenamiento de todo el equipo, pero en el físico o en media hora antes, estaría muy bueno poder hacerlo. Perfecto. Ahora una pregunta un poco más de juego. ¿En un mano a mano te conviene salirle y achicar o quedarse más cerca del arco? Es la pregunta que hacen. Yo, para lo que es mano a mano, 1 contra 1, siempre pongo el ejemplo del penal australiano, del shootout, ¿sí?
Si nosotros miramos qué es lo que hacen los arqueros en shootout, achican espacio, sí, achican espacio. ¿Qué pasa si yo no achico espacio? Regalo todo el arco. Primero agrando el ángulo de tiro y segundo no le pongo presión al jugador. Entonces, achicar, tengo que achicar, sí o sí. El tema es cuánto achico. Si me acerco demasiado, me pueden esquivar muy fácil, y si me achico demasiado poco, el jugador sin presión, es fácil mirar el arco y ver dónde poner la pelota, ¿no? No sé si respondo. Sí, sí, además, si recuerdan, en parte de la charla lo explicó Manu con el tema de los ángulos, hizo los dibujitos y cómo al acercarse se achica el ángulo, también se aplicaría lo mismo en el 1 contra 1. Yo creo que con un plus de tiempo, que el que está bajo presión es el delantero, en general, porque los defensores van a estar volviendo, así que también hay que tener eso en consideración. Otra pregunta. Mi pregunta es sobre situaciones donde el arquero queda en el piso. ¿Cuál es la forma o la técnica más rápida para que pueda levantarse y continuar con la jugada? Bien. Ahí ya estamos hablando de lo que es segunda jugada, a lo mejor. Siempre lo ideal es que el arquero esté parado. Cuando está parado, el arquero tiene más posibilidades y un abanico más grande de acciones para realizar, ¿no? Ahora, si yo no tengo el entrenamiento para poder pararme después de una ejecución técnica, tengo que por lo menos poder jugar desde el suelo, si estoy cerca de la pelota, ¿sí? Y para eso necesito estar con los ojos sobre la pelota, constantemente. Se entrena a levantarse rápido, se entrena a no caerse al piso con un despeje, que tirarse al piso sea la última opción, y en el peor de los casos, cuando estoy en el piso, también se entrena a jugar desde el suelo, siempre mirando la pelota. Perfecto. Otra pregunta sobre la zona cero. Pregunta si lo charlas con el entrenador para que quede libre y la defensa permita tener espacio y visión, o si el arquero es el que toma la decisión y habla en la cancha para hacerse ese espacio. Si hay una bajada de línea previa con el entrenador, o el arquero da las órdenes ahí para acomodar el campo para poder atajar. Ajá. Bueno, esa pregunta ya es un poco más rebuscada. Para mí es táctico. Esa cuestión es táctica. Si hay jugadores adentro de la zona cero, tiene que tener una marca. Yo no puedo tener un jugador libre dentro de la zona cero. Supongamos que un jugador se pone entre medio del punto de penal y la línea del arco, más allá de que esté cerca del arquero, ese jugador no puede estar solo si tiene una marca asignada. Sí, lo que te puedo decir es indicarle cómo, o llamarle la atención al defensor en cómo marcar, o algo que a mí me gusta hacer y que lo hago mucho, cuando el jugador está muy encima del arquero, encima mío, y cerca de la línea de fondo, me pongo por delante de ese jugador en una cuestión de pelota dividida, ¿sí? Jugándomela a interceptar esa pelota. Ahora, en cuanto empieza a molestar, se viene más adelante, o empieza a molestar más cerca de la zona del arquero, hay que moverlo. Pero para mí tiene que estar tácticamente hablado y después el arquero hacer su pequeño aporte en el momento de la jugada. Si me permitís agregar a esto una cosita, Sí. porque lo que entiendo por ahí de la pregunta es, en función de lo que vos hablabas de políticas, yo por ahí le llamo principios de juego, que es básicamente lo mismo con otros nombres. Me parece la pregunta también, Sí. por un lado, digamos, ¿prevalece lo que el arquero quiere o le gusta hacer? ¿O hay una cuestión de plan de juego? Cuento una experiencia personal, cuando entreno defensa de área, siempre está bueno y trato de charlar con el entrenador de arqueros para que esté. Entonces, charlando con el entrenador de arqueros en función de qué quiero yo como entrenador principal, cómo defender el área, llegamos a un acuerdo de qué nos parece mejor. Entonces, mi mensaje, el mensaje del entrenador de arquero, lo que los defensores hagan y lo que el arquero haga, va a estar todo en realidad coordinado de la misma manera. Y después, esto me ha pasado a mí, teniendo por ahí arqueros de un nivel alto, cuando uno confía en que su arquero realmente es muy bueno, a veces está bueno también escucharlo. Es decir, me tocó tener una arquera en que del lado derecho, por ejemplo, se sentía más cómoda saliendo a barrer los desbordes y del lado izquierdo se sentía más cómoda cortando los centros, porque no sentía mucha confianza en esa técnica. Entonces,
habíamos armado la defensa con el entrenador de arqueros, con la arquera y con las defensoras, sabiendo que de un lado se hacía de una forma y del otro lado se hacía de otra. Bueno, era eso como para agregarle, Manu, a lo que vos habías dicho. Sí, está buenísimo el aporte y está perfecto y está muy bien. Al arquero hay que tenerlo en cuenta. El arquero no tiene que tener miedo en decir, mirá, a mí esta situación me sale más cómoda de esta manera, con esta técnica, o la pregunta, ¿por qué vos, entrenador, te parece que tenemos que resolverlo de esta manera? ¿Está? Todo lo que sea charlado, consensuado y que sea lo mejor para la defensa, está buenísimo tenerlo presente al arquero, ¿no? Y su opinión. Excelente. Bien, otra. Dice, mi pregunta es ¿cómo haces para dejar atrás y olvidar y que no te afecte una próxima decisión, una mala decisión? Bueno, dificilísimo. Dificilísimo porque eso ya es una cuestión de personalidad. Yo te puedo estar constantemente diciendo no pasó nada, la pelota que viene, y vos entraste en un pozo de bajón que no te saco. Para mí tiene que ver con llegar en casa, decir, a ver, como arquero, ¿en qué me equivoqué? En casa, digo, al principio, uno por ahí en el entrenamiento está caliente, en el partido está caliente, llegar en casa, decir, a ver, ¿qué es lo que me equivoqué? ¿Cómo se podría resolver mejor? ¿En qué me tengo que enfocar para entrenar? Y de a poquito ir llevándolo al entrenamiento y al partido, ¿no? Ya el siguiente paso es hacerlo en un momento de calentura en el entrenamiento, por ejemplo. No agarro una. Bueno, ¿qué pasa? A ver. ¿Qué estoy haciendo mal? Poder resolver en el momento y ni hablar de la situación más difícil que es la de partido. Pero es demasiado personal, va a depender de cada arquero. Excelente. Me parece que está bueno lo que decía ahí, de que sea un proceso, arrancando con superar la frustración cuando volví a mi casa, o sea, tiempo después de haber equivocado, después lograr superarla en un entrenamiento, en una situación más tranquila, para después recién llegar a superar la frustración en un partido que es donde está con todas las emociones y todo más complicado. Ir haciendo ese proceso, ir entrenando también esa parte, y después, como decías, al equivocarte, usarlo para aprender y corregir. Una cosa que mencionaste antes era el uso de los videos, que está muy bueno para seguir corrigiendo, para ir sumándolo, poder ver el error y ver cuál era la opción, cuál era la lectura o la toma de decisión mejor que podríamos haber tomado. Y además de pensarlo, está bueno verlo, viéndolo o mostrándoselo al arquero como entrenador, lo ayudamos mucho en el crecimiento. Tal cual. Che, Manolo, Sí, ¿me dejaba introducir? por favor. Bueno, que no, justamente esta pregunta la hablamos un montón de veces. Presentate. Bueno, yo también soy entrenador de arquero, soy amigo de los chicos, también participo en las charlas por ahí más internas del campus. Y bueno, sobre esta pregunta hablamos muchas veces con Manu, porque bueno, ambos somos arqueros y muchas veces te pasa en que vos decís, estás en un partido, te mandó una cagada y la tenés que tratar de resolver. Y me parece que uno de los puntos importantes en el cual uno se tiene que enfocar es, para volver a en sí en el partido, es en actuar de la forma más fácil y en la forma que yo me siento más cómodo. ¿No es cierto? Siguiente jugada, después de la que me equivoqué, es tratar de hacerla y resolverla de la forma más fácil y con la que yo me siento más seguro. No seguir inventando o seguir intentando sobre ese error que probablemente en la frustración no me va a salir y va a ser cada vez peor. Siempre volver a la base de decir, bueno, esto sí me sale y lo voy a resolver así porque me siento seguro en lo que hago. ¿No es cierto? Eso por lo menos yo trato de transmitírselo a mis arqueras. Yo cuando tajo también trato de hacerlo, cosa de ese mal momento pasarlo rápido. Sí, ni hablar. Está perfecto el aporte y un poco lo que yo decía antes. Hay arqueros que utilizan un solo recurso para todo, hay arqueros que tienen un abanico, ¿sí? Y no hay una sola forma de atajar una pelota ni una sola técnica. Lo importante es usar la que a uno mejor le salga y de ahí empezar a construir, ¿no? Después el trabajo nuestro como entrenador de arquero y el trabajo del entrenador de grupo es poder darle un abanico y que utilice ese abanico en situaciones de partido. Bueno, Luqui. Y bueno, gracias Fede también por ahí la palabra. No lo presentamos al principio a Fede, pero bueno, nos dio una mano también en armar la charla y en varios debates
que vamos armando. Bien, acá hay dos, bueno, capaz que están medias relacionadas. Una pregunta en caso de que los arqueros que no pueden entrenar por distintos motivos, estudio o trabajo, ¿en qué áreas hincapié que se puede entrenar? Y capaz que se puede asociar un poco con otra que habla sobre el tema de la cuarentena, que también estamos en casa, qué cosas se pueden entrenar, qué podemos ir, qué es lo principal, si tenemos que enfocarnos en casa. Bien. O en lo físico. Un arquero que no entrena está complicado, ¿sí? Porque le está faltando la parte técnica. Si vos me preguntás en qué enfocarme en un arquero que veo solamente los fines de semana, por lo que sea, y en la toma de decisiones, postura, toma de decisiones y bueno, hablarle de principios y de conceptos para que pueda resolver una jugada, ¿no? Si el arquero hace una barrida y ataja una pelota y la misma pelota la ataja con una acostada tirándose al suelo, el objetivo es el mismo, es que no entre la pelota. No hay técnica ahí en el medio. Entonces yo a un arquero de esas características que no veo por determinada cuestión, le hablaría de concepto y le hablaría de toma de decisión. Y sí mostrarle, obviamente para corregir la toma de decisión, jugadas, ¿no? De dónde vienen los errores y cómo corregirlos. Por lo menos mientras no se pueda abrir el abanico técnico. Después la pregunta en cuanto a qué se puede entrenar en cuarentena, todo lo que sea gestos técnicos repetitivos, por más que no sean reales, ¿sí? Trabajarlos en repetición como si fuera un ejercicio aeróbico, tranquilamente, trabajar reflejos con pelotas, ¿sí? Lanzar pelotas y tirarlas y agarrarlas, coordinación óculo-manual, todo tipo de coordinación y reflejo que nosotros podamos entrenar durante la cuarentena, está espectacular. Yo lo he hecho, se lo he mandado a mis chicas, y creo que ya que hay muchas cosas que no podemos entrenar, por lo menos entrenemos esas cosas que durante el año calendario se nos hace más complicada, porque necesitaríamos más tiempo, a lo mejor un día más de entrenamiento, y es más difícil. Bien. Bueno, para que no se nos haga tan largo, ya vamos a ir con las últimas preguntas y ya vamos cerrando. Acá hay dos preguntas que van juntas. Preguntan sobre la escuela de arqueros, si es solamente para gente de sintético, también para jugadores de césped. Y otra pregunta que es si hay entrenamientos que son solamente para cancha de césped o si son todos eficientes tanto para césped natural como para sintético. Bien. Pregunta compleja. En el campus entrenamos sobre sintético. Las técnicas para sintético o para césped se entrenan de la misma manera. La técnica es la misma, ¿sí? Por ahí, en sintético y en césped predominan otro tipo de técnicas. ¿Por qué? Porque las situaciones son distintas, ¿sí? No es lo mismo que la pelota vaya lisa y que se desvíe solamente por palos de jugadores, que la pelota se desvíe por cuestiones del campo, como pasa en el césped, ¿no? Uno en el césped tiene que estar más atento a lo que es desvío, en lo que es sintético tiene un poco más controlada la situación, diciendo que hasta que alguien no toque la pelota no se mueve de su trayectoria original. La segunda pregunta, ¿cómo era, Luqui? Repetímela. También, si los entrenamientos eran lo mismo para césped sintético que para césped natural. Sí, los entrenamientos son iguales. Por ahí la cuestión táctica es un poco distinta, pero la cuestión táctica no es tan relevante trabajarla en los entrenamientos específicos, sino que se puede entrenar más y se debe entrenar como feedback de los partidos. Así que no habría ni un tipo de problema. Sí, se ataja distinto, ni hablar que se ataja distinto, porque las situaciones son distintas. Si yo a mi arquera la hago jugar en césped y la entreno en césped, yo voy a observar situaciones de césped, cuáles son las situaciones comunes que se dan, o las más comunes, y voy a armar mi entrenamiento en base a esas situaciones. Ahora, las técnicas son las mismas. Bien, perfecto. Digo, quería acotar que sí, los entrenamientos que damos en Rosario son tanto para jugadoras que juegan después en sintético como que juegan en césped, están todas invitadas, y como decía Manu, la técnica es la misma, se entrena de la misma forma, después tomarán políticas o principios de juego distintos, pero eso coordinado ya con el entrenador y con el equipo
que dependen también no solo de la superficie, sino de cada equipo y del rival y de muchos factores. Bueno, vamos con la última pregunta, así ya vamos cerrando. Otra pregunta técnica, y también le vamos a enganchar una que está al lado. Vos en un caso de desborde por la línea de fondo, ¿preferís que tu defensor te cuide el desvío en el primer palo y que te libere la entrada por el segundo palo de un rival? ¿O preferís que se quede con la marca en el segundo y vos resolvés el primer palo? Bueno, estamos hablando de una situación muy parecida a la que mostramos en una de las Firminas, me parece. O sea, un 2 contra 2. Hay dos delanteros, un defensor y un arquero. Si viene por línea de fondo, que venga por línea de fondo, que no gane el medio, ¿sí? Por ahí el trabajo del defensor es que no rompa para el medio, traerlo siempre por línea de fondo. Y ahí yo prefiero, como arquero, salir a buscarlo. Salir a jugar un 1 contra 1 en línea de fondo y que por ahí mi defensor se quede con el jugador de atrás. ¿Está? Porque si yo mando a mi jugador a trabajar el 1 contra 1 adelante y mi jugador pasa de largo, ya es un 2 contra 1. Y es mucho más difícil defender el arco contra 2 jugadores que contra 1. Es muy rebuscada, hay que ver la situación clara, precisa y en el momento en que se da. Pero si se da de esa manera, para mí el arquero que tome el 1 contra 1 por línea de fondo. Ahí este tema va relacionado, ya lo tratamos en la charla de defensa de área, que algunos me preguntaban, después vamos a ver de subir a YouTube, así pueden verlas todos. Ahí hablábamos de las zonas de área, la peligrosidad de cada jugador, y que la decisión también va de parte del defensor, que tiene que tomar la decisión de a quién toma. En realidad en este momento la decisión sería de parte del defensor, si se queda con el que viene con la bocha o adentro, y que hablábamos de que hay que analizar si el jugador que entra en desborde tiene poco ángulo de tiro, por ahí lo dejamos que tire o que se encargue el arquero, y vamos y tomamos el jugador si es que está en el punto de penal, por ejemplo, si en un lugar muy peligroso, como decía Manu, preferimos tomar la marca y que el arquero se encargue. Y la última pregunta que venía con eso es si hay alguna técnica específica para el barrido. O yo te abriría un poco a vos, Manu, la pregunta es si conviene o no conviene barrer en zona 3, por ejemplo, en esa situación específica. Bien, sí, técnica de barrido hay más de una. Se trabaja mucho porque cuesta mucho, ¿sí? Primero cuesta mucho la técnica, que el arquero agarre la técnica cuesta mucho, y después lo que cuesta mucho es llevarla a la resolución de una jugada. Eso cuesta muchísimo. Por ahí técnicamente al arquero le sale bárbaro. Ahora, cuando tiene que ponerlo en situación de juego, no detecta el momento de tiro, no detecta la distancia y termina cometiendo errores por ahí de toma de decisión. La técnica de la barrida, obviamente no la vamos a hablar, podríamos dar un curso entero sobre barrida, pero no viene al caso. Ahora, lo que es utilizar la barrida por línea de fondo, sí, algo hemos hablado en la charla anterior, se tienen que dar determinadas condiciones, tiene que estar charlado entre el entrenador y los defensores, o sea, tiene que ser un principio para resolver ese tipo de jugadas, ¿sí? Nosotros decimos que el jugador viene bien canalizado, viene en velocidad, viene con los ojos sobre la bocha, entonces, si se dan esas condiciones, podemos usar el factor sorpresa de salir a quitarle la pelota con una barrida, como factor sorpresa, ¿no es cierto? Porque es un gesto y la resolución de una situación que si no tiene la sorpresa, no funciona. Bien, excelente, Manu. Bueno, con eso ya terminamos. Y como hemos dicho en la última pregunta, quedaron algunas del medio, pedimos disculpas, pero si no ya se hacía muy larga. Esperamos haber evacuado todas las dudas de todos y que hayan podido disfrutar y aprender en la charla esta. También le agradecemos a los que ya participaron en otras charlas también por habernos seguido. Y como comentaba antes, vamos a dar de subir a YouTube las charlas que fuimos dando, incluyendo esta, por si conocen alguno que quiere verla, que no haya podido verla. Después el material, la organización de las charlas y todo, como ya se anotaron mucho, en Instagram estamos como Campus de Hockey, donde pueden ver las cosas que vamos armando. Perdón, Luqui, te freno un segundo. Cosas. Sí. Si alguno se quedó con una duda o le surge una duda después de la charla, por favor, escriba al campus, plantee la situación y obviamente se la vamos a resolver. Hay muchas preguntas y
y no quisiera dejar a nadie sin responderle, ¿no? Pero bueno, por una cuestión de tiempo también estamos complicados, pero por favor siéntanse libres de escribirnos al campo y les vamos a contestar con gusto. Sí, exactamente, nos pueden escribir y es más, con tiempo podemos, además de responderles, se puede buscar algún video de ejemplo, se puede armar algo y les podemos responder con más material. Así que, bueno, muchas gracias a todos por haberse sumado y nos veremos en otro momento. Muchísimas gracias a todos, chicos. Gracias por la atención. Espero que les haya gustado. Gracias, Manu, muy buena. Grande, Manolo.